Estamos analizando el mensaje que el Señor Jesús le envió a la iglesia de Éfeso hace casi 2000 años. La tarea nuestra es encontrar el mensaje que el Señor Jesús tiene para nosotros como iglesia hoy y aplicarlo. 6 características se encuentran en este mensaje, de las cuales hemos visto 3. 1. La presentación del Señor Jesús a la iglesia, versículo 1. 2. La alabanza que el Señor Jesús le hace a la iglesia, versículos 2, 3 y 6. Y el reproche que el Señor Jesús le hace a la iglesia, versículo 4. En su presentación, el Señor Jesús se deja ver como el protector, como el que cuida de la iglesia, como el que anda en medio de ella. La alabanza tiene que ver con todo lo que la iglesia ha trabajado y sufrido por mantenerse fiel al Señor. El reproche es porque ya no aman como antes lo hacían. En el mensaje de hoy veremos la cuarta característica. Está en el versículo 5. Es la exhortación que el Señor Jesús le hace a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice el Señor Jesús lo siguiente: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las primeras obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero. Aquí en este versículo encontramos 3 verbos en imperativo que constituyen la exhortación a la iglesia de Éfeso, y podemos organizar las siguientes frases. 1. Recuerda de dónde has caído. 2. Arrepiéntete. Y 3. Vuelve a practicar las primeras obras que hacías al principio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda. La memoria puede ser un buen recurso para hacerlo volver a uno a las cosas que antes uno hacía y que estaban bien. Por ejemplo, el hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículos 17 y 18, narra allí el autor que el hijo pródigo dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Volviendo en sí, recordando la vida que tenía antes de estar en esta posilga, en esta miseria, recordó los tiempos pasados cuando disfrutaba de todo lo que su padre tenía, y de hecho los empleados de su padre estaban mucho mejor que él. Volver en sí, volver atrás a las cosas que se hacían antes y que eran buenas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. En este versículo, el primer amor se presenta como una elevada posición de la cual la iglesia de Éfeso había caído. Deberían recordar las relaciones de amor que disfrutaban en tiempos pasados y poner fin a la forma de vida que estaban llevando en ese momento. El verbo es un imperativo presente, lo que quiere decir que era una orden para ese momento. Recuerden ahora, no era para mañana. Recuérdenlo ahora, de dónde han caído. El segundo verbo en imperativo es arrepiéntete. El arrepentimiento es un paso activo. Es tomar la decisión radical de cambiar un comportamiento o conducta errada. La advertencia del Señor Jesús a la iglesia de Éfeso es que si no se arrepiente, quitará su candelero de su lugar. Quitar el candelero de su lugar quiere decir que esa iglesia física en particular sería quitada. Es decir, si ellos como iglesia, como candelero, no estaban siendo luz ante el mundo en cuanto al amor entre ellos, al prójimo y a Dios, serían borrados del mapa. Recuerde usted, mi amado, que Israel como pueblo de Dios
tenía la misión de dar testimonio a las naciones vecinas y al mundo de quién era Yahvé. Tenía la misión de alumbrar. Sin embargo, se dedicaron al pecado y a la idolatría, y por esta razón Nabucodonosor fue a Jerusalén, destruyó el templo y se llevó los hermosos candelabros que Salomón había hecho, los cuales debían alumbrar siempre en el templo del Señor. Al Israel no guardar el pacto con Dios, no arrepentirse y no cambiar su conducta, fue quitado como nación, fue removido de su lugar. Ya sabemos que los candelabros simbolizan las iglesias y que si la iglesia de Éfeso no se arrepentía de haber dejado su primer amor, el Señor la quitaría de manera literal. La tercera frase donde encontramos el tercer verbo en imperativo es: vuelve a practicar las primeras obras que hacías al principio. No era una opción, era un imperativo de volver a practicar el amor que había manifestado al principio de su conversión. Esto es lo que uno puede notar en la iglesia de Éfeso, que había mucha doctrina, mucha teología, mucho conocimiento del Señor y poco amor. Al parecer, estas cosas estaban reemplazando al amor, pero el amor es irreemplazable. Al mirar la estadía de Pablo en Éfeso y la epístola que él escribe a la iglesia de Éfeso, no tengo dudas de que Éfeso disfrutaba de una buena doctrina. Como ninguna otra iglesia, Éfeso tuvo el privilegio de tener al apóstol Pablo durante 3 años. Eso lo encontramos en Hechos 20:31. Sabemos del conocimiento y la preparación que tenía el apóstol Pablo. Y lógico, él iba a instruir y a enseñar y a dar todo este conocimiento a la iglesia para que se fortaleciera. Además de las epístolas que Pablo escribe, Efesios es la más profunda en cuanto a teología. En Hechos 19, 17 al 20, podemos ver el gran avivamiento que esta iglesia vivió en tiempos de Pablo, estando en su tercer viaje misionero. Lo que podemos notar es que Éfeso fue una iglesia muy privilegiada en cuanto al conocimiento y la doctrina. Nosotros sabemos que si bien el conocimiento y la doctrina en una iglesia son importantes, no lo son todo, ni son lo más importante. El Señor Jesús les está diciendo que el amor está por encima y les dice que vuelvan a practicar las primeras obras. Miremos un texto que evidencia el primer amor de la iglesia de Éfeso. Y vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16. Mire lo que dice. Dice Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios fue escrito en el año 61-62, estando Pablo encarcelado en Roma, y desde allá él escuchaba del amor que había entre ellos. Sabemos que Apocalipsis fue escrito más o menos en el año 95. Estamos diciendo que habían pasado más de 30 años. Y cuando el Señor le da este mensaje, ya ese amor que miramos acá en Efesios 1:15 ya se había extinguido, ya se había apagado. Los años lo habían quitado. Y a eso es a lo que el Señor les está haciendo volver, haciendo ver, haciendo caer en cuenta. Quiere que ellos vuelvan a ese primer amor. Ya habían pasado algunos años y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, la pregunta es: ¿se arrepintió la iglesia de Éfeso de haber abandonado este amor que acabamos de describir? De acuerdo a lo que Ignacio de Antioquía escribe, la iglesia de Éfeso se arrepintió y volvió al primer amor.
Ignacio fue un padre de la iglesia. Padre no con la connotación que tiene esa palabra para un líder religioso en el día de hoy, sino por ser guardianes de la fe y de la doctrina. Se les llamaba padres de la iglesia. Hubo muchos, diríamos. Por ejemplo, Lino de Volterra, Clemente de Roma, entre otros. Estoy hablando del primer siglo. Y este Ignacio de Antioquía vivió en el año 35 hasta el año 110 después de Cristo. Y este Ignacio, elogia a la iglesia de Éfeso después del mensaje de Apocalipsis. Después de que el Señor Jesús dio el mensaje en Apocalipsis a través de Juan, este Ignacio elogia a esta iglesia porque se habían escuchado, habían acatado el mensaje. Y lo que él dice es que el nombre que tenía la iglesia es Amabilísimo. Y era con justicia que llevaban este nombre, este título, porque lo habían ganado por su fe y la caridad que había entre ellos por medio de Cristo Jesús. Es decir, había fe y caridad, como decir, doctrina y amor. No solo había doctrina, conocimiento, sino que ahora había amor entre ellos. Lo que miramos aquí es que la iglesia de Éfeso supo responder al llamado de Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo respondemos hoy como iglesia al llamado del Señor Jesús, al mensaje del Señor Jesús? ¿Y cómo responde usted de manera personal, como su hijo, como creyente, como discípulo? ¿Qué cosas hacíamos antes como iglesia o de manera personal que eran buenas, que eran para Dios y que ya no las hacemos en el día de hoy? ¿Será que recuerda, por tanto, de dónde has caído, también es para nosotros en el día de hoy? ¿Qué tenemos que traer a la memoria? ¿Qué hacíamos antes y ya no hacemos? Preguntémonos, ¿qué cosas buenas para Dios cuando iniciamos el camino del evangelio hacíamos y que ya no hacemos como lo hacíamos antes? Por ejemplo, orar. ¿Ya no oramos como antes? Hemos pasado de oraciones de 1 hora a oraciones de 3 minutos, de 2 minutos. Antes usted se leía la Biblia en 1 año. Ahora la abre cuando el predicador indica un pasaje. Antes testificabas y predicabas su palabra a todos. Ahora te has enfriado y hasta te da vergüenza hablar de él. Antes contribuías a la obra del Señor de acuerdo a cómo Él te prosperaba y te bendecía, dando para que su obra avanzara y saliera adelante, y ahora das limosnas para su obra. Antes participabas activamente de todas las cosas que se hacían en la iglesia. Ahora tu actividad está enfocada en asuntos personales y de este mundo. Antes asistías con normalidad a la iglesia. Ahora la iglesia es tu lugar de vacaciones ocasional. ¿Qué pasó con el altar familiar? ¿Qué pasó con el servicio a la obra del Señor? La visitación a los enfermos, a los hermanos en la fe, la ayuda a los necesitados. ¿Qué pasó con la sensibilidad al perdón que tenías al principio? Ahora es un don arrogante, don orgulloso. Antes el Señor era tu prioridad. Ahora tu prioridad es tu trabajo, tus amigos, la televisión, tu cuidado personal, tu dinero, tus bienes. ¿Qué más podemos añadir? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué cosas hacíamos antes que ya no hacemos? Antes éramos una iglesia avivada, ahora somos una iglesia apagada. Iglesia, arrepintámonos. Usted y yo, de manera personal, arrepintámonos de las cosas que sabemos que no están bien, de las cosas que hemos dejado hacer, y en lugar de crecer y de fortalecer nuestra fe y nuestra vida cristiana, nos hemos enfriado. Y lo que debemos hacer es arrepentirnos. ¿De qué cosas? ¿De cuáles de esta lista usted se arrepiente? Es una exhortación
Y el mandamiento también es para nosotros hoy. Es un imperativo: arrepiéntete. En su iglesia, ¿de qué se tienen que arrepentir? En mi iglesia, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Usted y yo, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Ya dijimos que el arrepentimiento es un paso activo, es tomar la decisión radical de cambiar un comportamiento o conducta errada, que al pasar los años, 5, 10, 20, 50, 100 años, alguien o las nuevas generaciones puedan decir de nosotros que nos arrepentimos, que corregimos lo que estaba mal en nuestra iglesia y de manera personal, así como Ignacio de Antioquía habló del cambio de la iglesia de Éfeso, que alguien pueda testificar que nosotros hemos cambiado. Así como Éfeso se hallaba confiada en su conocimiento del Señor, en la doctrina y arduo trabajo en la obra del Señor, hay muchas iglesias que se sienten cómodas y creen que están bien porque tienen buena doctrina, porque son bibliocéntricas, porque trabajan para el Señor y porque hacen otras cosas. Pero no solo aquí en Apocalipsis, sino también en otros pasajes, el mismo Señor Jesús les habló a sus discípulos de la importancia del amor entre ellos. En Juan 15, 12 dice el Señor Jesús: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en Juan 15, 17 dice Jesús: esto os mando, que os améis unos a otros. Entre los tres distintivos que tiene la iglesia de Cristo, no hay duda que el amor es el principal. Es tan importante el amor que Pablo dedicó un capítulo entero para hablar exclusivamente del amor. Está en 1 Corintios capítulo 13. Y miremos el versículo 2. Dice Pablo: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si tengo una iglesia bonita, grande y con parqueadero, y no tengo amor, nada soy. Si tengo un gran ministerio de alabanza y un coro que canta hermosas canciones, y no tengo amor como iglesia, nada soy. Si tenemos buena enseñanza de la palabra, buenos maestros, y no tengo amor, nada soy. Hay iglesias que se creen producto terminado, o peor aún, creen que están por encima de las demás iglesias, porque tienen instalaciones de lujo, porque dicen tener todos los dones, porque su doctrina es bibliocéntrica, porque tienen un espectacular coro de alabanza, o porque tienen esto o aquello, pero carecen de amor. Se acabarán los templos, los coros musicales, la buena doctrina en la iglesia y todas las cosas buenas que hacemos en la iglesia del Señor, pero el amor jamás. Dice Pablo aquí en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí en la tierra dejaremos de hacer muchas cosas que ahorita hacemos para la obra del Señor, pero el amor es eterno. Este nos acompañará en el reino de los cielos, amando a nuestro Padre Celestial, amando al Cordero, amando al Espíritu Santo y amando a los ángeles, diríamos también, y amándonos entre redimidos. Concluyo diciendo que la exhortación y el llamado a la iglesia de hoy es al arrepentimiento de las cosas que hemos dejado de hacer y que volvamos a ellas, especialmente el amor a Dios y al prójimo. Dios mediante, en el próximo mensaje terminaremos con el mensaje a Éfeso. Oremos. Padre soberano, Dios eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias porque nos confrontas y porque lo que quieres es hacernos volver a ti. Que nos comportemos como hijos tuyos, Dios, y que podamos vivir como tú lo has diseñado.
y que de pronto dejemos el confort, el relajo en la vida espiritual, creyendo que ya lo hemos logrado todo. Lo que tú quieres es que perseveremos, Dios, y que no nos dejemos contaminar del mundo, que no nos dejemos enfriar. Padre, gracias por este mensaje a la iglesia de Éfeso, el cual también es para nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestro amor por ti, hacia tu obra, Dios, y también nuestro amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos. Señor, muchas gracias por permitirnos compartir este mensaje. Te exaltamos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje fue de bendición para su vida, le invito a que se suscriba y lo comparta con sus amigos. Dios le bendiga y que tenga un buen día.